Canal UNE. Hola y bienvenidos a Voz Populi, la otra manera de preguntar. Colombia ha pasado, tal vez, por lo menos lo que recuerdan las nuevas generaciones, una de las contiendas presidenciales más álgidas, más polarizadas, más agresivas, con un sinnúmero de calumnias, de información de lado y lado. Los resultados se dieron ya a conocer. Fue reelecto por mandato popular el presidente Juan Manuel Santos Calderón por 4 años más. Se aprobó la reelección en una tarea para nada fácil, pues el candidato del Centro Democrático, el doctor Óscar Iván Zuluaga, se había alzado con la presea, con el triunfo en la primera vuelta, lo que parece despertó las alertas en la unidad nacional. ¿Qué mejor que para hablar de lo que fueron esos días previos y el mismo día de la elección? Pero lo más importante ahora, para darle vuelta a la página y ver qué se viene para Colombia y para el departamento de Risaralda, que tener nuevamente con nosotros, pues en este caso al ganador en Risaralda, el doctor César Castillo, gerente de la campaña de Juan Manuel Santos. Bienvenido. Andrés, muchas gracias, encantado de estar nuevamente en este importantísimo medio de comunicación. Muchas gracias, lo invito a usted y a los televidentes para que veamos esta nota que nuestro equipo periodístico ha preparado y comenzamos. Bienvenidos. El 15 de junio se eligió en segunda vuelta al presidente de Colombia, el cual regirá el destino del país en el próximo cuatrenio. La contienda electoral dio como ganador al candidato presidente Juan Manuel Santos Calderón de la Unidad Nacional con un total de 7.816.986 votos, equivalente al 50.95%, y en segundo lugar posicionando a Óscar Iván Zuluaga del Centro Democrático con 6.905.001 votos, equivalente al 45% del total de la votación. A pesar de la victoria de Juan Manuel Santos, el panorama electoral en Risaralda dio como ganador a Óscar Iván Zuluaga con 192.785 votos y en segundo lugar a Juan Manuel Santos con 149.676 votos. Con lo anterior, el candidato presidente obtuvo así un aumento de 85.818 votos para la segunda vuelta electoral. ¿Cuáles son los retos del presidente con Risaralda? ¿Cuál es el compromiso del presidente con los proyectos del Aeropuerto Internacional Matecaña y el Parque Temático de Fauna y Flora de Pereira? Muy bien, ahí teníamos una breve contextualización de lo que sucedió. Doctor Castillo, abro comillas, no reconozco enemigos, cierro comillas. Fueron esas palabras del doctor Juan Manuel Santos el domingo anterior en un mensaje probablemente alusivo al senador Álvaro Uribe Vélez. Absolutamente sí, definitivamente al concluir esta muy importante gesta electoral, la verdad es que hubo dos grandes contrastes, Andrés y queridos amigos de Risaralda. El contraste de Óscar Iván Zuluaga, en el cual yo siempre tuve fe que era un buen hombre, que es un buen hombre, que es un hombre inteligente, y el contraste del que yo siempre definí como el caudillo, es decir, el caudillo que es Álvaro Uribe, y que definitivamente no solo ha tomado una actitud hace mucho tiempo de carácter mesiánico, sino que es definitivamente un caudillo. Y los caudillismos definitivamente también están mandados a recoger en el nuevo concepto de administración del poder.
Afortunadamente ya desaparecieron Gaddafi, ya desapareció Pinochet, Chávez, que pues qué pecado, pero mi Diosito se lo llevó. Siguen allí vivitos y coleando los Castro en Cuba, pero definitivamente hoy hay un concepto mucho más moderno del administrador público. Uno mirará a Mujica, por ejemplo, que nuestros buenos amigos de las cajas de compensación de Colombia van a visitar ahora personalmente para mirar cómo fue ese proceso de reintegración a la vida civil de esos peligrosísimos guerrilleros que hubo en dos países que conjugaban la violencia con la búsqueda del poder, es un método que hoy está totalmente revaluado. Por ello entonces ese contraste entre Zuluaga y Uribe, Zuluaga tranquilo, reconocedor del triunfo, y Uribe incendiario y tratando de poner en dudas lo que fue la gesta democrática, que definitivamente de todo tuvo, menos de inquietudes sobre falta de claridad. Aquí hubo transparencia y el presidente Santos ha dicho lo que usted ha afirmado al iniciar esta entrevista, y yo quiero decirle, yo incluso mucho más allá le he manifestado a mis grandes amigos de Eduardo Castellón, que nunca ha dejado de serlo, Álvaro Ramírez, con quien jocosamente hoy comentábamos todos los hechos de esta campaña, y Juan Carlos Grillo, básicamente, que han sido mis amigos de siempre. Por ello, en tolerancia, en respeto, a partir de terminar esta importantísima gesta democrática, ya nos queda simplemente enfrentarnos a lo que sigue, y lo que sigue es luchar por esta patria chica, por Risaralda, por su desarrollo, por sus campesinos, por sus mujeres, por sus trabajadores y por tanta gente que espera que el gobierno Santos le dé lo que necesita para vivir en paz y felices. Para entrar al departamento de Risaralda, que es el que nos ocupa inicialmente en este programa, y para conocer cuáles van a ser los compromisos del presidente hoy electo, reelecto, Juan Manuel Santos, y de lo que usted le ha pedido o le va a pedir, porque tiene ahí una cuota importante, ¿siente que de pronto el senador Uribe, volviendo al tema de mi pregunta, le va a hacer la vida a cuadritos durante estos 4 años al gobierno Santos? Recordemos que tiene una importante representación en el Congreso de la República, alrededor de 20 curules, y por supuesto una para nada despreciable cifra que alcanzó el candidato Oscar Iván. Bueno, pero yo sí quiero cuestionar los 6.900.000 votos del candidato Zuluaga. Lo que tenemos que meternos es en contexto. Los votos reales hoy del Centro Democrático, diferente a lo que piensa Pachito Santos, definitivamente no son sino un poco más de 2 millones, que fueron los que lo llevaron a tener esa representación en el Congreso de la República. Ello entonces nos dice que esa cifra espumosa que hoy aparece de 7.800.000 y algo de mil y los 6.900.000 son cifras que se asientan y a la realidad que tenemos que enfrentar en términos de lo que será el gobierno oposición, pues definitivamente lo que tendremos es un senador que definitivamente con esa forma de ser de él, de liderar y de acaudillar, pues definitivamente tiene una importante representación en el Congreso. Lo esperamos allí en la oposición y la verdad es que esperamos también que se posesione. Yo, César Castillo, pongo en duda que él se posesione, pero él es guapito y es probable que lo haga, y allí entonces esperamos respeto, tolerancia y ojalá un apoyo para los procesos que consideremos en este país que son positivos y que van a ser el sustento de todo lo que es una nueva Colombia en paz, tolerante, respetándonos entre todos y lógicamente en desarrollo, en crecimiento y con una economía de lujo que yo espero que ocurra en estos 4 años del presidente Santos. Me habla usted también del tema regional y la verdad es que yo, diferente a muchas personas que se fueron a celebrar en caravanas, fiestas y demás, pues yo me fui para mi hogar porque soy un hombre de casa. Y la verdad es que allí yo reflexionaba qué significaba el hecho de haber sido el conductor de esta importante gesta en Risaralda, que la verdad es que de la primera a la segunda vuelta fue algo completamente inusual, porque de haber perdido en la primera por el 50% por encima, la verdad es que redujimos sustancialmente esto y de una meta que nos había colocado la Gerencia General desde Bogotá. La verdad es de 110.000 votos, la verdad es que esos 150.000 votos en Risaralda, un departamento demasiado
digámoslo así, uribista, pues la verdad es que 40.000 votos por encima de la meta a mí me llenan de satisfacción. Escúcheme, antes de ir precisamente al tema de Risaralda, quería preguntarle de eso. ¿Fue un campanazo de alerta a los resultados del 25 de mayo? Bueno, yo creo que es que más que un campanazo de alerta fue primero un cansancio de la clase política desgastada después de un proceso electoral parlamentario que definitivamente los deja en unas condiciones inusuales, débiles, y ellos, la verdad es que lo que dirían los muchachos, se fresquearon. Y ellos, la verdad es que no acompañaron mucho este proceso inicial. ¿Le tocó apretar a usted clavijas en ese sentido? Absolutamente, no solo apretar, sino que es que apareció un ángel que es nuestro. Ese ángel se llama César Gaviria Trujillo, más que César Castillo, que no tiene ese tipo de pretensiones. La aparición de un verdadero dirigente de fondo, fuerte, contextualizado, conocedor de la política, experto, eso sí que le dio el verdadero vuelco, y mucho más en Risaralda, donde la verdad es que a la clase política se le llamó la atención sobre la falta de responsabilidad, sobre lo actuado en la primera vuelta, y es entonces que sacaron el garbo y la fuerza, y todos nosotros juntos logramos una segunda vuelta muy satisfactoria por encima de las expectativas, como lo dije anteriormente. A propósito del nombre del doctor César Gaviria Trujillo, necesitaban una contraparte de carácter presidencial que le hiciera el frente a los ataques, a las embestidas del expresidente Álvaro Uribe Vélez, porque al candidato Santos no le quedaba esa tarea, sino de concentrarse en su campaña. Efectivamente, y lo que tenemos que reconocer como análisis de la pasada contienda es que Uribe atacó, agredió, incendió, y nadie le contestó en esta campaña. Juan Manuel Santos es un hombre decente, es un hombre tranquilo, es un hombre sosegado y pausado, pero ya era suficiente, y allí entonces fue la fórmula de sacar al doctor César Gaviria a enfrentarlo. Entonces allí, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo en ese caso? Que en primera instancia lo que a Zuluaga le significó un activo político que incrementó su patrimonio, la verdad es que con tanta agresividad, y que ustedes vieron que cuando salió Gaviria, el señor Uribe se quedó más bien quieto, porque ya lo que estaba empezando era a hacerle daño a su propio candidato, y yo creo que en una estrategia de bajarle temperatura, pues lo dejaron un poco quieto, porque ahora sí lo que habían era dos leones en el tinglado dispuestos a hacer lo que fuera necesario, y allí entonces en una estrategia pues bajaron al león aquel de apellido Uribe, y la verdad es que porque estaba presto y listo, nuestro pereirano de gran orgullo para nosotros, el doctor César Gaviria, parte fundamental del éxito de esta campaña. Doctor Castillo, con su permiso y el del público televidente, hacemos una breve pausa en Voz Populi y en segundo regresamos con esta interesante entrevista para conocer más detalles de lo que fue esta campaña, pero en especial, ¿qué se va a hacer en cabeza del doctor César Castillo y de las muchas otras personas que apoyaron la candidatura para eleccionista del doctor Juan Manuel Santos para Risaralda durante este próximo cuatrienio? Ya regresamos. Estás viendo Vox Populi. Canal UNE.